Buenos días, estoy con Enrique Gersi. Enrique es un destacado político y profesor universitario peruano de la Universidad de Lima, abogado. Enrique, muy buenos días y muchas gracias por acceder a esta entrevista. En Caminos de la Libertad en México estamos muy entusiasmados por los 300 años del natalicio de Adam Smith. Y quisiera yo empezar por preguntarte cómo ha inspirado el pensamiento de Adam Smith al pensamiento liberal en el mundo en estos 300 años. Muchas gracias. Para mí también es un gran honor estar con ustedes en Caminos de la Libertad. Adam Smith es uno de los grandes pensadores de la libertad, ¿no? Por supuesto, sus contribuciones son múltiples y además sus biógrafos siempre nos detallan que hay muchos Adam Smith, ¿no? Inclusive algunos han querido encontrar contradicciones ahí donde no las hay. Pero no cabe duda que el pensamiento de Adam Smith, inclusive para sus críticos, no solamente, digamos, de la barrera opuesta de los socialistas, sino también críticos al interior del liberalismo, como Murray Rothbard, que denuesta pues, del pensamiento de Adam Smith, especialmente en materia de teoría del valor. Está muy claro que Adam Smith fue un precursor y un padre fundador del liberalismo contemporáneo, ¿no? Él se inscribe, como todos sabemos, en este gran movimiento de la ilustración escocesa y es tributario del pensamiento de David Hume, de Ferguson, de muchos de sus contemporáneos. Smith fue muy original y aquí quiero poner un punto que me parece importante, porque yo soy abogado y generalmente no es resaltado. Smith nunca dictó una clase de economía, Manuel. Smith dictaba derecho, él era profesor de derecho. Lo maravilloso es que Smith descubre la economía dictando derecho, ¿no? Él era profesor de derecho y, digamos, sus lecciones de jurisprudencia, aunque no podemos considerarlo estrictamente un libro de Smith, ha ido hasta dos versiones, ¿no? Son los cuadernos de apuntes de alumnos de él. Si los tomamos en consideración, porque los cuadernos se parecen mucho, da la impresión que Adam Smith era un profesor de jurisprudencia, como lo llamaban en esa época, derecho, diríamos hoy día, bastante versado y muy contemporáneo, porque uno lee las lecciones de jurisprudencia de Smith y se parecen bastante a las lecciones que yo doy en la Universidad de Lima. Digamos, el derecho cambia poco, el derecho básicamente es lo mismo del tiempo de los romanos, son principios prácticos de cooperación social, no, que han evolucionado relativamente poco y Smith es muy moderno como profesor de Derecho. Pero yo quiero hablar, porque estoy seguro que otros invitados van a hablar, del Smith, fundador de la economía. Se lo dejo a los economistas. Hablemos del Smith, profesor de Derecho. Es fascinante el profesor de Derecho porque ahí notamos la enorme influencia de Hume, ¿no? Que es muy claro, la amistad entre ellos era enorme. Hume siempre lo patrocinó, Hume era muy famoso en la época, además era un hombre público, un político, su gestión en la embajada en París, ¿no es cierto? Fue una gestión conspirativa, él no se limitó a la vida intelectual, era evidentemente un agente de los intereses del gobierno británico y además un gran promotor de las ideas liberales y al punto que él ayuda a escapar a Rousseau y lo trae a Inglaterra. Entonces, esta amistad con Smith, que más bien era el solterón que vivía con su mamita, que era un señor brillante pero opaco, que no le gustaba este resplandeciente, esta vida resplandeciente de Hume, era más bien tímido, y está la correspondencia, ¿no? Era permanentemente animado por Hume para publicar, para escribir, porque Hume sabía perfectamente que tras de Smith había un filósofo moral, que es el tema del siglo XVIII. Yo me atrevería a pensar que si le preguntamos a Smith hoy día, fuera de anacronismo, ¿cómo se calificaría? Él diría, no diría que era un economista,
No diría tampoco que era no era un abogado, porque técnicamente no era un abogado, era un profesor de jurisprudencia. Yo diría que Smith se calificaría como un filósofo moral, porque es lo que era, ¿no? Y no solamente sus sentimientos morales por qué las naciones lo demuestran, sino su abundante cátedra universitaria que hemos rescatado por los cuadernos de jurisprudencia. Pero sí, respondiendo a tu pregunta, creo que la influencia de Smith ha sido muy grande y en muchos terrenos. Ahora, esta idea de que es el padre del capitalismo descarnado, cuando en realidad en los sentimientos morales, sobre todo nos habla de la importancia de la empatía entre los seres humanos y de la sincronía entre lo que sufren unos y lo que sentimos otros. Eh, ¿Cómo conciliar estas dos visiones? Un Smith más tardío, funcionario de las aduanas, como un observador más científico, más desinteresado del fenómeno económico, y este pensador de las cualidades morales de las personas y sobre todo de la necesaria afinidad que tiene que haber entre las personas para que cooperen. Eh, es un tema fascinante sin duda. Debemos a Werner Sombart haber creído encontrar una aparente contradicción en el Adam Smith joven del Adam Smith maduro y entre la teoría de los sentimientos morales y la investigación sobre el origen y causa de la riqueza de las naciones. Eso los sociólogos alemanes y los economistas alemanes, sobre todo, ¿no es cierto? Los rivales de Smith le llamaron el Das Adam Smith Problem, ¿no? El problema de Adam Smith, aparente contradicción entre el principio de simpatía y el hombre egoísta que están retratados en ambos libros. Yo creo que no hay tal, sinceramente. Creo que es una lectura tendenciosa. Yo creo que Sombart, empezó siendo bastante liberal y terminó siendo bastante socialista, es el que trata de encontrar una crítica en Smith, pero digamos, esa crítica no solo es injusta, creo que no responde a la realidad de las ideas de Smith ni a sus textos. Eh, no hay contradicción entre uno y otro. El principio de simpatía, que es una idea muy humiana, ¿no? Ahí se nota la influencia enorme del Smith joven, ¿no? Por Hume, ¿no? Es el que ordena el mundo. Hay esta idea, ¿no es cierto?, de que el mundo se coordina, una idea compartida por la ilustración escocesa. Ferguson probablemente es el gran descubridor o el gran proponente de esta idea del orden espontáneo. Y ese orden se organiza a través del principio de simpatía. El principio de simpatía viene de una idea estoica, que es recogida sobre todo en la filosofía escocesa, en la filosofía inglesa en general, pero particularmente en la filosofía escocesa, a partir de la idea estoica, ¿no es cierto?, de la apatía, sumamente importante este punto. No quisiera innecesariamente a las abstracciones, pero el ideal estoico, que fue la filosofía oficial del imperio y que fue adoptada por el cristianismo, el ideal estoico es la apatía, pero en sentido clásico. Apato significa sin sentimiento, ¿no? Pero no es porque sea una persona malvada, ¿no? El ideal de la educación, el hombre educado es un hombre que logra conquistar la apatía, una situación de apatos. Es una situación de un hombre racional, que es capaz de controlar sus impulsos, controlar sus emociones, gobernarse a sí mismo. El ideal de la educación británica en el siglo XVIII, además muy escocés, colegios escoceses, las universidades escocesas, enarbolan esta idea estoica. Es la idea, es educado el hombre que logra controlar sus emociones, ¿no? Haciendo de nuevo un recurso a la anacronía. Hoy día los hooligans, por ejemplo, son exactamente lo contrario de lo que es un hombre británico educado. ¿No es cierto? Esos señores en las canchas de fútbol dan rienda suelta a sus emociones. Bueno, eso no es educado, Los ¿no? La punks. educación británica es precisamente controlar. De la apatía, esta idea estoica, ¿no? De que la virtud
cívica, consiste en saber controlar sus emociones, es casi la caricatura de un inglés, ¿no? El hombre y la mujer que controlan sus emociones. Muy bien, los filósofos escoceses y los filósofos morales es un valor organizador de la sociedad, porque si uno conquista, se sobrepone sobre sus pasiones, por eso es la teoría de los sentimientos morales, es precisamente porque uno logra coordinarlos racionalmente con los demás. Y de ahí sale la idea junguiana de la simpatía. Ahora, un hombre que actúa con simpatía no es, por supuesto, ni un hombre gracioso, ni un humorista, ¿no es cierto? Ni un tipo que quiere caerle bien a los demás, como a veces uno lee en panfletos anti-smithianos. No, un hombre que actúa bajo el principio de simpatía es un hombre que es capaz, ¿no es cierto?, de utilizar su razón para cooperar con los demás. ¿Y cómo se coopera con los demás? Y ahí viene el segundo libro de Smith. En realidad es un desarrollo de la teoría de los sentimientos morales. Ese proceso de coordinación, ¿no es cierto?, se hace a través, ese intercambio, ese dominio de la razón sobre los sentimientos se produce cuando, ¿no es cierto?, uno le debe más a la codicia del carnicero que a su bondad. Y el mercado es capaz de desarrollar un proceso de simpatía entre los demás. El proceso de coordinación, ¿no es cierto?, es un proceso en el cual todos estamos dominando nuestros impulsos, nuestras pasiones para hacer un trabajo racional. Claro, no cartesianamente, sino en el sentido práctico, es una inteligencia práctica, la inteligencia de la cooperación social. Por supuesto, Smith tiene razón, algunos de sus críticos, sin duda, el viejo, Rothbard. mencionó un rato Rothbard, ¿no? Cuando habla de las confusiones de Smith en tema de valores, evidente, hay un problema. Y hay otra serie digamos, de prejuicios que tiene Smith en algunas materias, ¿no? Pero no cabe duda que Smith era en este tema, yo creo que quiso dar un paso más allá, a donde lo dio Hume. Él trató de llevar las ideas de Hume en general, de la ilustración escocesa, a sus últimas posibilidades, y por eso es que escribe La riqueza de las naciones, que es un desarrollo ya inclusive de un programa práctico político, de acción, ¿no? Que va mucho más allá de la mera especulación filosófica. Pues ha sido muy útil esto, Alberto. Muchas gracias.